A esta altura, ante un proceso estocástico del cual observamos una serie de tiempo, una muestra, ya sabemos describirla, sabemos identificar modelos potenciales siempre y cuando sea estacionaria, sabemos desarrollarlos, estimar los parámetros, validarlos, o sea, ver si son válidos o no, y compararlos para elegir el mejor y luego hacer predicciones. Ya sabemos todo eso mientras el proceso sea estacionario. Vamos a abordar ahora los fenómenos no estacionarios. Vamos a ver entonces cómo se hace un modelo cuando la serie de tiempo y el proceso subyacente no es estacionario. En el contexto de los procesos no estacionarios aparece una letra I aquí. Es decir, vamos a echar mano de una generalización de los modelos ARMA que se denominan los modelos ARIMA. La I por integrated, integrados, modelos integrados. Ya vamos a ver por qué. Veamos, ¿cuáles son las razones por las cuales un proceso puede no ser estacionario? En primer lugar, como vimos hace un par de clases, puede tener una tendencia. Si tiene una tendencia, la media está cambiando. Entonces, si cambia la media, ya el proceso no es estacionario. Ni estricto, ni débil, ni nada. Punto, no es estacionario. La tendencia puede ser de dos o tres formas. Por un lado puede ser determinista o estocástica. ¿Recuerdan? La tendencia determinista tiene una magnitud constante de crecimiento o decrecimiento. Esa sería una tendencia simple. O hace un firulete donde sube y baja y vuelve a subir, predecible. Por ejemplo, todos los veranos sube el consumo de cerveza, todos los otoños e inviernos baja. A eso lo llamamos estacionalidad. Entonces, la tendencia determinista, posiblemente con estacionalidad, o sea, puede ser rectilínea o puede ser firuleteada, es una razón de falta de estacionalidad, es un proceso no estacionario, porque cambia la media. Por otro lado, puede haber una tendencia estocástica, que es la que se observa en como caminatas o ciclos. Un ciclo que hace un pico, luego hace un valle, luego hace otro pico, pero esos picos no son predecibles, pueden ser más cortos, los ciclos más largos, van cambiando, no se pueden predecir, pero evidentemente hay algo que está pasando ahí porque esa subida es persistente durante mucho tiempo, la bajada lo mismo, o sea, son tendencias, llamada tendencia estocástica. Y la otra razón de falta de estacionalidad sería la heterocedasticidad, o sea, si está cambiando la varianza. O eventualmente la autocorrelación, que podría estar cambiando, también sería aún más difícil. En este curso nos vamos a enfocar en las tendencias, es decir, en fenómenos tendenciales y por lo tanto no estacionarios que vamos a tratar de modelizar. La cuestión de la heterocedasticidad pertenece ya a un curso superior y si cambia la estructura de autocovarianzas también. Para entender la tendencia estocástica, que es un poco novedosa para nosotros, necesitamos comprender el concepto de random walk o caminata al azar. Definimos un random walk como una serie U cuya diferencia, su crecimiento, es igual a una variable aleatoria pura, es decir, no un proceso estocástico, sino eta, esta suerte de n con una patita larga, la letra griega eta, es una variable pura como si fuera una epsilon, ¿sí? O sea, independiente del pasado, con media cero y varianza constante. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de este proceso random walk, o sea, de la U. En primer lugar, la U de t, puede construirse a partir del primer valor, del U sub 0, digamos, el valor inicial, sumando todas las eta
desde 1 hasta t, hasta el momento t donde estamos observando la variable. ¿Sí? Es decir que estos impulsos o novedades, eta, quedan, son permanentes, persistentes, no están atenuadas por un coeficiente psi, phi, tita o como lo queramos llamar, sino que una vez que se produce un eta, queda ahí y se van produciendo otros que se van sumando y todos quedan, ¿sí? En el valor U sub t están todos los eta tal cual ocurrieron. También podemos expresar el modelo con operadores de esta manera. 1 menos b, que es delta, aplicado a u, es igual a esta, ¿sí? También lo podemos ver de esa manera. La esperanza del random walk es constante, porque la esperanza de delta u es 0, porque es igual a la esperanza de eta, que por definición es 0. Por lo tanto, por la expresión anterior, la esperanza de la suma de varias etas es siempre 0. Por lo tanto, la esperanza de u sub t es igual a u0. O sea que el proceso vuelve una y otra vez al mismo valor. Esto se ve en la bolsa, por ejemplo. Las acciones siguen un random walk. Es decir, las acciones suben, pero después bajan, vuelven al mismo nivel, después vuelven a subir, bajan. Es cierto que en el mercado accionario existe una tendencia positiva a lo largo de los años. También es cierto que existe inflación, con lo cual no son comparables unos valores con otros. Por lo tanto, habría que ver cómo es esa tendencia. Pero si trazamos una línea creciente que siga la tendencia, vamos a ver que los precios vuelven una y otra vez por arriba, se pasan para abajo, vuelven a llegar por abajo a la línea esa, suben, se pasan, tocan una y otra vez esa curva, esa recta o esa curva de tendencia. Interesante es que la varianza de un random walk diverge, porque los impulsos, como dijimos, son perennes, o sea, quedan. Entonces la varianza de u sub t será igual a la varianza de la suma de las eta, y hay t de ellas, entonces y son independientes, entonces es t por la varianza de una de las eta. Por lo tanto, a medida que t crece, la varianza crece indefectiblemente. Y luego un random walk no es estacionario. De hecho, el random walk es el ladrillo fundamental con el que se construyen muchos procesos no estacionarios. Los procesos cíclicos, justamente, que son los más raros, difíciles de estudiar. Veamos ahora qué pasa con la función de autocorrelación de un random walk. La autocovarianza gamma sub k, por definición, es la covarianza de u sub t con u sub t menos k, o más k. Tomemos menos k hacia atrás. O sea, la esperanza del producto de esas dos variables, que según su definición, se puede escribir como la esperanza de la suma de eta 1 hasta eta t con la suma desde eta 1 hasta eta t menos k. Y bueno, allí hay t menos k términos repetidos en la distributiva, cuyos cuadrados intervienen, ese es lo único que queda, porque todas las cruzadas, todos los términos rectangulares tienen covarianza 0, o sea, esperanza del producto 0, porque son independientes, y los términos superiores a t menos k no encuentran otro en el otro factor, entonces solo queda la esperanza de la suma de los cuadrados de las eta de 1 hasta t menos k, o sea, t menos k por la varianza de eta, por la esperanza de eta cuadrado de la varianza, siendo que tiene esperanza 0. Dividiendo por gamma sub 0, por la varianza que vimos antes, nos queda ρ sub k igual a la raíz de t menos k sobre t. A medida que t crece, para cualquier k, cuando t es suficientemente grande, la autocorrelación
tiende a 1. Es decir, es una función de autocorrelación de altísima memoria, de una muy tenue declinación con el decalage K. Es difícil entonces distinguir un proceso autorregresivo con raíz cercana a 1 de un random walk. Son parecidos. Sin embargo, su comportamiento futuro va a ser bastante distinto. Combinando entonces estos elementos, tenemos una serie de tiempo I sub t no estacionaria que tiene tres elementos. Por un lado, la tendencia, g de t, y posiblemente depende de x, de otras variables exógenas, que puede ser una línea recta, una curva, un firulete estacional, alguna función predecible del tiempo y posiblemente de otras variables x, que rompe con la estacionalidad, pero de una manera determinista, tendencia determinista. Puede también haber tendencia estocástica, pueden estar las dos. Y finalmente, un componente U estacionario. Es decir, todo proceso no estacionario con motivo de tendencia puede tener una o las dos tendencias compuestas, sumadas con un proceso estacionario. Si el proceso tiene una tendencia determinista solamente, es bastante fácil de retirar, de eliminar, de descomponer. Lo que tenemos que hacer es un modelo lineal, o no lineal, quizás una regresión donde estimemos esta función g de t y de x. Por ejemplo, podría ser beta 0 más beta 1 por t, una tendencia lineal, creciente o decreciente. O quizás si fuera exponencial, tomaríamos un logaritmo a la y y tendríamos beta 0 más beta 1 por t del lado derecho y sería una tendencia exponencial, también creciente o decreciente. O podría ser una función que involucre a otras variables x. Como fuera, hacemos un modelo lineal múltiple o quizá no lineal, con algunas transformaciones, y como residuo nos queda U, que va a tener dinámica, va a tener dependencia del pasado. O sea, U se obtiene entonces restándole a la I la función que acabamos de estimar con sus coeficientes, y a esta U se le puede aplicar entonces un modelo ARMA, como ya conocemos, porque esa U será estacionaria, ya no tiene tendencia por lo menos. Claro que esto adolece de un pequeño error, porque este modelo lineal que planteamos arriba no es válido porque no cumple el supuesto número 3. La U no es una epsilon pura, sino que tiene esa dificultad, con lo cual cuando hagamos la regresión lineal aquí, va a haber ciertos problemas con los coeficientes, con la estimación de G. Y va a haber que ver cómo resolver. Los software modernos no lo hacen esto en dos etapas, sino que lo hacen todo junto. Entonces, al hacerlo todo junto, los coeficientes de la G quedan correctamente estimados, porque se hacen a la vez que el modelo ARMA. Entonces, esa es la forma de eliminar una tendencia determinista. Vamos a tratar ahora la tendencia estocástica, que a priori parece más difícil, pero no lo es. Vamos a ver. Supongamos que tenemos una serie estacionaria que admite un modelo ARMA como este, bien grande, un ARMA 3,2, con un polinomio autorregresivo a la izquierda de grado 3 y un polinomio de media móvil sobre la derecha de grado 2. Y supongamos que logramos un buen modelo que es estacionario, correspondiente al proceso, o sea que escribiendo la ecuación característica de la parte autorregresiva de grado 3, sus tres raíces tienen un módulo mayor que 1. Hasta ahí estamos bien. Ahora, supongamos que el módulo de una de las raíces sea menor que 1. En ese caso, el modelo
plantea predicciones divergentes. O sea, significaría, si es el modelo correcto, que el proceso original diverge. Esto no tiene mucho sentido porque en la realidad, ¿qué cosas pueden ser divergentes? En casi todas las realidades que vamos a analizar no son divergentes. ¿Qué cosa podría ser divergente? El crecimiento bacteriano ad libitum podría ser divergente. Bueno, pero eso es una cosa diferente. Es decir, cuando estamos observando una cosa que crece de manera divergente, por lo menos durante un cierto periodo, ya no nos importa la dinámica, no nos importan la volatilidad, las fluctuaciones de corto plazo, sino que nos importa solamente la pura tendencia y aplicaríamos un modelo de curva de crecimiento, que es otra cosa, ¿sí? Más bien un modelo lineal, o no lineal, pero del tipo determinista. Entonces, procesos divergentes están fuera del campo de análisis, por lo tanto, la raíz no puede ser menor que 1 en módulo, porque sería casi absurdo. En cambio, si el módulo de alguna de las raíces es igual a 1, el proceso no es estacionario, pero no diverge, se llama homogéneo. Dentro de esos casos, z puede ser compleja o puede ser igual a -1. En ese caso, el proceso toma formas regulares un poco artificiales, de tipo estacional. En fin, no es el caso que más nos interesa. El caso más importante es cuando z no solamente su módulo es igual a 1, sino que z es igual a 1. Hay una raíz unitaria. Y entonces, ese es el caso del random walk. ¿Se acuerdan? 1 menos b igual a 0, b igual a 1. Ese es el caso del random walk. Entonces el proceso produce largas caminatas que se alejan de la media. Supongamos entonces que hay una raíz unitaria, z igual a 1. Si el polinomio característico autorregresivo, el de la izquierda, tiene una raíz unitaria, entonces se puede factorear. Y nos queda un polinomio de segundo grado, con nuevos coeficientes φ1 y φ2, φ'1 y φ'2, multiplicado por 1 menos b, corresponde a la raíz unitaria, b igual a 1, digamos, aplicado a la u de t, ¿sí? O sea, factoreamos el polinomio de tercer grado en uno de segundo grado y 1 menos b, que corresponde a la raíz z igual a 1. Pero 1 menos b aplicado a u es delta u, porque 1 menos b es delta. Es u sub t menos u sub t menos 1. Por lo tanto, este vuelve a ser un modelo ARMA, solo que no trabaja sobre u, trabaja sobre delta u. A esto se llama un modelo ARIMA, donde la serie delta u es estacionaria, salvo que hubiera más raíces unitarias. En ese caso habría que hacer este proceso de vuelta. Es decir, ¿qué conclusión sacamos de acá? Si el proceso tiene una raíz unitaria, para eliminarla lo que hay que hacer es diferenciar la serie, o sea, calcular la serie delta u, y a esa la podemos llamar W, por ejemplo, y esa serie, con esa serie hacemos un modelo ARMA. En realidad estamos, en todo caso, pronosticando el delta U, pero si sabemos el próximo crecimiento, ya podemos inmediatamente calcular el próximo valor, con lo cual la predicción está resuelta. Entonces, si la serie, el proceso no es estacionario, diferenciamos, calculamos la serie delta U, aplicamos el modelo ARMA a la serie diferenciada y recuperamos la serie original en la predicción mediante acumulación o integración en la jerga, ¿sí? Es una integración discreta. Noten que los procesos integrados o no estacionarios con tendencia estocástica pueden ser difíciles de distinguir. Veamos esto. Aquí tenemos un proceso ARMA 1,1. U de t igual a phi por u de t menos 1 más epsilon de t menos θ por epsilon rezagada. Y abajo una ARIMA
0, 1, 1, donde el 1 intermedio corresponde a la raíz unitaria, el 0 inicial a que no hay parte autorregresiva y el 1 final a la parte de media móvil. Entonces ven ustedes, la parte de media móvil y el epsilon sub t son iguales. Es igual, solo que en la parte autorregresiva también es igual, pero no tiene un phi, o sea, phi igual a 1. O sea, si phi en el modelo ARMA 1.1 es aproximadamente igual a 1, los dos son muy parecidos. Sin embargo, sus comportamientos futuros van a ser bastante diferentes. Un comentario al margen. Dijimos que si el proceso no es estacionario porque tiene una raíz unitaria, la medida a aplicar es la diferenciación de la serie. Y después aplicar el modelo ARMA. En cambio, si la tendencia es determinista, la medida a aplicar es hacer un modelo lineal para retirar la tendencia. Ahora, ¿qué pasa si nos confundimos y pensamos que la tendencia es estocástica cuando es determinista? Entonces diferenciamos la serie y eliminamos la tendencia determinista. Es muy fácil, muy probable que la tendencia determinista quede eliminada cuando hacemos la diferencia de la serie. Y a priori uno pensaría, bueno, entonces ya lo hemos resuelto de otra manera, más sencilla, inclusive, y más general, porque lo aplicamos a cualquier sea la tendencia, le aplicamos una diferencia y la eliminamos. No siempre es así, pero muchas veces. Pero lamentablemente esta no es una solución, porque si diferenciamos una tendencia determinista, posiblemente la eliminemos, pero se introduce una raíz unitaria en la parte de media móvil. 1 menos b aparece dentro del polinomio psi de b. Y el modelo no va a ser invertible. Es decir, hay que aplicar la solución correcta a cada caso. No podemos diferenciar cualquier cosa. Mutatis mutandis, si se aplica un modelo estático a un proceso con tendencia estocástica, no se logra separar la tendencia, porque la tendencia va a seguir de largo y cuando la tendencia estocástica pega la vuelta, la tendencia determinista no logra entender eso. No, la tendencia estocástica no tiene un comportamiento sistemático, es imposible predecirla con una función determinista. O lo que es más grave, si usamos una función determinista suficientemente tortuosa, podemos describir el comportamiento pasado de la serie, pero el futuro va a ser distinto. Con lo cual pensamos que resolvimos el problema, pero no lo resolvimos. Es decir, previamente hay que saber si la tendencia que vemos es estocástica o es determinista y aplicar la solución correcta. Entonces es necesario saber si la tendencia que vemos es determinista o es estocástica. Ese es un problema difícil y se ha resistido mucho tiempo al análisis, hasta que estos señores, Dickey y Fuller, le encontraron una solución, años 79-81. Después hubo otros, no es el único, pero fue el primero y es probablemente el que vamos a usar en este curso. Estos señores observan que la función de autocorrelación de un proceso no estacionario es muy similar a la de un proceso AR con raíz cercana a 1. Son difíciles de distinguir. Entonces dicen, vamos a construir un ensayo de hipótesis que permita discernir. En teoría uno podría aplicarle un modelo autorregresivo, calcular las raíces de la ecuación característica y verificar si alguna es igual a 1 o mayor. Perdón, o menor, que sería un problema. Pero lamentablemente ese cálculo tiene un sesgo, esa ecuación característica tiene un error, y el error va justo en el sentido en que no nos gustaría. Es decir, sesga la raíz hacia arriba, con lo cual si es 1, no nos va a dar 1, nos va a dar un poquito más y nos vamos a quedar tranquilos. Entonces, equivocadamente tranquilos. ¿Sí? Entonces estos señores plantean un ensayo de hipótesis. Lo que dice Dickey y Fuller
Dicen, bueno, si planteamos este modelo, u de t igual beta por u de t menos 1 más epsilon t, si hay una raíz unitaria, entonces beta es igual a 1, ¿no es cierto? Porque quedaría u de t menos u de t menos 1 igual a epsilon. Y eso es por definición un random walk. Ahora, la hipótesis beta igual a 0 se puede ensayar porque si beta es igual a 0, entonces u de t es igual a epsilon. Es una variable aleatoria pura y se puede aplicar a un modelo lineal. Pero la hipótesis beta igual a 1 no se puede ensayar porque si beta es igual a 1, entonces u es un random walk. Y si es un random walk, cae el supuesto de independencia de una manera grosera. Entonces no se puede aplicar la teoría del modelo lineal. El random walk es lo opuesto a los datos estáticos, es un extremo de dinámico. De hecho, la serie tiene una autocorrelación enorme y el estimador de beta tiene sesgo negativo. Es decir, vamos a ver un beta menor que 1, cuando fuera 1. Y vamos a pensar que no lo es. Entonces, realmente esto conduce a un error. Para resolver este problema, Dickey y Fuller plantean el modelo de esta manera. Pasan u sub t menos 1 restando al otro lado, o restan en ambos miembros, y del lado izquierdo queda la diferencia, delta u, y del lado derecho, gamma, que sería beta menos 1, gamma por u sub t menos 1, más epsilon. Entonces, cuando gamma es igual a 0, el proceso es un random walk. Y esa hipótesis se puede estudiar con un modelo lineal porque delta u ya no es un random walk, sino que u es un random walk, pero delta u pasa a ser estacionario, porque la diferencia elimina esa raíz unitaria. Entonces pueden analizar la hipótesis gamma igual a 0, o sea, la hipótesis de que el proceso tiene una raíz unitaria, y desarrollan, mediante técnicas de Monte Carlo muy dificultosas, este estadístico tau, que vendría a ser la T de Student, ¿verdad? El estadístico T, solo que no sigue una ley de Student, y ellos encuentran empíricamente la ley con cálculos muy importantes. Entonces recuerden, el ensayo de Dickey Fuller plantea la hipótesis nula de que el proceso tiene una raíz unitaria. Si se rechaza, no la tiene y será estacionario. Si no se rechaza, habrá una cierta duda sobre que el proceso tenga una raíz unitaria y el camino correcto es diferenciar la serie y eliminarla. Este ensayo de Dickey Fuller tiene una serie de generalizaciones. En primer lugar, generalizan incluyendo a i sub t menos 1, incluyendo un beta 0, una constante, y luego lo generalizan a una tendencia determinista, es decir, beta 0 más beta 1t. Entonces, en ambos casos, construyen una distribución tau, pero son todas distintas. Y bueno, son tres versiones del test que hay que saber cuándo utilizar. Cuando miramos el gráfico y observamos una tendencia determinista, además de las posibles caminatas, entonces aplicamos la versión con tendencia. Cuando observamos una media constante, aplicamos la versión con beta 0. Y cuando observamos una media igual a 0, que en general no pasa, pero ahí usaríamos la versión básica del test. Entonces tenemos que elegir la versión correcta. El proceso podría, además de tener una tendencia, como decíamos antes, tener una estructura estacionaria, una estructura dinámica estacionaria. Entonces, el modelo lineal que aplicamos no sería estrictamente válido, pero Dickey Fuller generalizan aún más el test, introduciéndole esa componente, esa estructura estacionaria,
y entonces conforman un test que se lo vamos a llamar ensayo aumentado Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller, que es el que se utiliza en la práctica en los software. Ese ensayo también ha sido generalizado por Said y Dickey para el caso de media móvil, con lo cual se puede aplicar en cualquier caso. La potencia del ensayo es regular, especialmente si el modelo tiene muchos parámetros. Eso significa que cuando rechazamos la hipótesis, como la hipótesis plantea que existe al menos una raíz unitaria, si la rechazamos estamos seguros de que no hay raíz unitaria y procedemos directamente con un modelo ARMA. Pero si no se rechaza la hipótesis, no estamos muy seguros. Si no estamos muy seguros, entonces uno diría, bueno, ¿qué hacemos? ¿Diferenciamos la serie o no? Tendríamos que asegurarlo. Y de hecho existen otros ensayos, como el KPSS, desarrollados posteriormente, que plantean la hipótesis al revés. Pero sin embargo, en general no es necesario todo eso porque en caso de duda es más conveniente diferenciar la serie que no hacerlo. Por lo tanto, si no se rechaza la hipótesis, vamos a proceder a diferenciar la serie, aunque no estemos totalmente seguros de la existencia de una raíz unitaria. Resumiendo el proceso de modelización, tenemos este algoritmo descrito en esta tabla, que nos guía en la modelización de cualquier proceso estocástico. Veamos. Lo último que vimos es lo primero que hay que hacer. El primer paso es Dickey-Fuller para saber si los datos, si el proceso es estacionario o no. Entonces planteamos la hipótesis nula, que dice que hay una raíz unitaria, o sea, hay tendencia estocástica, hay ciclos o random walk, hay. Y si se rechaza, muy bien, entonces concluimos que es un proceso estacionario, o por lo menos no tiene tendencia estocástica. Sería la flecha de arriba naranja. Si no se rechaza, entonces hay raíz unitaria, la flecha verde que va hacia abajo. Entonces, en el caso en que hay raíz unitaria, diferenciamos la serie, U es igual a delta I, y procedemos directamente ahora con un modelo ARMA para U, para la serie de U que ya no tiene una raíz unitaria. Estrictamente tendríamos que verificar que no hubiera una segunda raíz unitaria que podría en algunos casos ocurrir. Es raro. Reciclamos, volvemos a hacer el test de Dickey-Fuller para delta I, o sea para U, y si otra vez fuera necesario, la diferenciamos nuevamente. Delta cuadrado, ¿sí? Dos diferencias. Y ahí procedemos con el modelo ARMA. Ahora vamos por la flecha naranja de arriba. Hemos rechazado la hipótesis de Dickey-Fuller y eliminamos, descartamos la presencia de raíz unitaria. Entonces ahora tenemos que investigar si hay tendencia determinista. Pues para eso hacemos un modelo lineal. Por ejemplo, I igual beta 0 más beta 1 por T más epsilon. Como los datos son dinámicos, pero no tienen raíz unitaria, este modelo va a andar razonablemente bien. Entonces, analizamos la existencia de una tendencia, un beta 1. Si rechazamos la hipótesis beta 1 igual a 0, hay tendencia. En cambio, si no la rechazamos, no hay tendencia determinista. Entonces, yendo por el no rechazo, la flecha verde, si no hay tendencia, directamente centramos la serie restando el beta 0, que será la media, el promedio de los valores. Y con esa serie U así centrada, vamos a un modelo ARMA. Si en cambio rechazamos la hipótesis beta 1 igual a 0, habrá un beta 1 distinto de 0, hay una tendencia. Entonces vamos a centrar la serie de la misma manera que antes, solo que la media cambia con el tiempo. La media sería lo que está entre paréntesis, beta 0 más beta 1t. Entonces, a cada instante t, al valor de i observado, le restamos esta media que va cambiando con t, y tenemos la u de t, que es el residuo de la regresión, después de todo, ¿sí? Entonces,
Con esos residuos procedemos al modelo ARMA. Todo confluye en el modelo ARMA, como habíamos dicho antes. Es decir, si el proceso de partida no es estacionario, mediante este sistema de algoritmos, estos dos ensayos de hipótesis, vamos a reducirlo a un proceso estacionario U y le aplicamos un modelo ARMA. Luego, cuando hagamos la predicción, tenemos que tener el cuidado de que si esto proviene de una serie con tendencia estocástica, de la parte de abajo del diagrama, lo que estaremos pronosticando es el crecimiento de la serie. Por lo tanto, el valor futuro será igual al último valor más el crecimiento. ¿Sí? Hay que integrar o acumular la serie. En cambio, si venimos por la parte de arriba, lo que habremos pronosticado será un residuo que habrá que sumar a la media para tener el pronóstico. O sea, hay que sumar, como decimos antes, el pronóstico dinámico proveniente del ARMA a la parte estática del modelo, que puede ser una mera media constante, beta 0, o una media variable, beta 0 más beta 1t. Esto también se generaliza a estructuras estáticas más complejas, donde no solamente interviniera la variable t como explicativa, sino podrían intervenir otras. Supongamos que estamos estimando una demanda y podríamos plantearla como una función del precio y de la publicidad y quién sabe qué más. Y además una componente dinámica que hay que modelizar con un modelo ARMA. Entonces el modelo dinámico, la parte dinámica del modelo, hará un ajuste de coyuntura. Con esto estamos preparados para estudiar cualquier serie, cualquier proceso estocástico, siempre y cuando no sea heterocedástico.